Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, por supuesto, agradecer a los organizadores de este evento académico en su 18ª celebración. Yo no creo que han llegado a la madurez en este evento, ya eran maduros desde antes. Y también, pues, elogiar toda la contribución académica en lo jurídico que el Instituto Colombo Panameño ha desarrollado durante estos casi 2 décadas. Al principio, cuando llegué, me dijo el moderador que si prefería cambiar el orden. Y yo le dije que por supuesto que no, que yo prefería mejor abrir porque los verdaderos expertos vienen después. Bien, vamos a hablar otro tema. Todavía no me comiencen a contar, por favor, los 25 minutos. Otro tema que quería aclarar. Yo voy a hablar una cosa totalmente distinta a la que ustedes van a ver en el libro, lo que les envié. Pero bueno, tengo unas notas aquí y para ser respetuoso con ustedes voy a poner el temporizador y no pasarme. Muy bien. Lo primero que quiero dividir esta charla, este diálogo, en 3 aspectos básicos. El por qué, el cómo y el qué. Fácil. A ver, el por qué. Yo quiero retomar algo que escuché ayer de Ulises Canosa Suárez, que nos remontó a la historiografía procesal cuando nos habló de la revolución industrial. Yo quiero hablar de otras revoluciones, la Revolución Francesa. ¿Y por qué la Revolución Francesa marca un hito en el derecho procesal, en la evolución del derecho procesal y del proceso, por supuesto? Porque a través de la Revolución Francesa, que no es un instante, sino un periodo, se logra, no quiero utilizar la palabra derrocar, pero cambiar y modificar el sistema socioeconómico político feudal que existía hasta ese momento y que afincaba lo que era la monarquía y se pasa a la burguesía. Pero lo importante de esto es que en el feudalismo habían tantos sistemas de administración de justicia como señores feudales existían. Entonces había una gama de procedimientos judiciales para ver los temas. Con el ascenso de Napoleón, después de la Revolución Francesa, entonces se inicia la codificación de los procesos, de las normas procesales. 1806, Código Procesal francés. Por eso es un hito y por eso lo menciono. Y además la Revolución Francesa, que quiero agregar a lo que se dijo ayer en la mañana, que la Revolución Francesa produce la migración de las personas de lo rural hacia lo urbano. Y hay una ecuación sociológica, si me permiten utilizar este término, y es que entre más personas hay en un lugar, más riesgo de conflicto. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de habitantes en la ciudad que venían a buscar la prosperidad, porque en las ciudades donde estaban las máquinas y las fábricas, se aumentan los conflictos. Y el Estado tiene que estatificar la justicia que venía un tanto privada y un tanto mixta. Y esa estatificación se conoce como la monopolización jurisdiccional por parte del Estado. Y eso cambia totalmente el rumbo también del proceso, porque entonces frente a ese temor de que el Estado estaba asumiendo el control de la justicia, nace el temor de que el Estado abusara del ciudadano a través de los procesos. Y entonces inicia el fortalecimiento de los derechos fundamentales de los usuarios de la justicia, de los sujetos procesales, para que el juez no se convirtiera en una especie de arbitrario y de brazo con el cual el Estado abusaba de los ciudadanos. Y aquí también hay un tema que tenemos que poner en contexto, porque se habla de la penalización del proceso. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en el proceso civil hay una diferencia con el proceso penal que debemos tener en cuenta durante esta charla.
la acción penal sí la ejerce el Estado. La acción civil la ejercen los particulares entre ellos. Así que deberíamos avanzar en ese temor, superarlo del siglo XIX, porque ahora estamos en el siglo XXI. Bien, entonces, también el porqué nos lleva a hablar sobre el diagnóstico de la justicia. A ver, seamos realistas. Si usted vaya afuera y hace una encuesta aquí en el metro y le pregunta a todas las personas que están allí, ¿usted qué opina de la justicia? No va a tener opiniones favorables. O sea, el diagnóstico de la justicia es que somos una calamidad. Somos un desastre. La gente no comprende la justicia. Los sistemas de justicia les son complejos. La tecnocracia judicial, la burocracia judicial, no la entienden. Porque el usuario de la justicia pide una sola cosa, y sobre todo en lo civil, decídanme este conflicto que yo no he podido decidir entre nosotros. Denme ese servicio, la decisión, es todo lo que piden. Y bueno, por el noble propósito de que el Estado no abusara del usuario de la justicia, hemos creado un proceso y apostado a que el debido proceso y la legítima defensa es igual a más formalidad y más ritualidad. Y ha sido un fracaso. Entonces, una posible causa de nuestra ineficiencia en los sistemas de justicia lo es que nos ha superado la demanda del servicio con respecto a la capacidad instalada para nosotros ofrecer el servicio. Y es allí en donde tenemos que comenzar a repensar cómo es responsabilidad de todos rescatar la credibilidad en el sistema de justicia. Y seguramente, como estamos ahora, no va a pasar nada. Vamos a seguir con una crisis de validez. El paradigma procesal tradicional es que la decisión es automáticamente validada si cuando usted hace un repaso en retrospectiva de todos los pasos y procedimientos y etapas y actos procesales establecidos en las normas procesales se siguieron al pie de la letra y con fidelidad, no importa lo que usted haya decidido, esa decisión es justa. Ese es el paradigma tradicional. Y entonces tenemos que comenzar a repensar si ese paradigma debe ser cambiado. Y no se nos debe olvidar que el proceso, por lo menos para mí, yo quiero entenderlo de esa forma, es un espacio para construir argumentación jurídica. Porque la decisión está sustentada en una argumentación jurídica que se construye a partir de la argumentación de las partes. Y el juez necesita construir la suya propia, que es al final la que va a valer. Entonces el proceso, cuando tú lo diseñas, tiene que tener eso en mente. Yo voy, por supuesto, pasos, etapas para llegar a esa decisión, pero etapas que tengan un sentido para construir la argumentación jurídica. La metodología que se utilizó para este cambio de paradigma. Lo primero es entender también que no solamente la justicia es un poder, y por supuesto que tiene que ser un poder, porque tiene que tener imperio para que cuando un juez decida, esa decisión sea obedecida. Pero somos un servicio público desde la revolución industrial. Somos un servicio público y no se nos debe olvidar. Y los servicios públicos se tienen que diseñar con metodología de planificación, como política pública. ¿Y qué es una política pública? Bueno, ¿cómo le agrego valor al ciudadano? ¿Cómo le agrego valor al beneficiario de ese servicio público? Y entonces me tengo que trazar unas metas. Y por ejemplo, permítanme decirles qué debería tener el servicio o qué debería procurar la política pública de justicia. Bueno, propender, garantizar la tutela judicial efectiva, el acceso a la justicia, la efectividad de la justicia, la eficiencia de la justicia, la competitividad en materia civil. O sea, usted tiene que tener unas metas y por tanto, con ese enfoque, con esa visión, comienza a construir esa política pública. De manera que aquí no hemos hecho un código, hemos hecho una política pública. Muy bien.
Ahora bien, miren, con todo respeto, una cosa es ser procesalista. Los integrantes del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, no tengo la menor duda que son procesalistas. Y otra cosa es ser un procesalosaurio. ¿Y a qué me refiero con un procesalosaurio? A aquel que se afinca en la historiografía jurídica para creer que es inmutable el derecho y que las normas procesales son inmutables, son incambiables. Es como Moisés cuando bajó con los 10 mandamientos. La fuente es lo que legitima la norma, y eso es una equivocación. Y hemos apostado los jueces y magistrados a una actividad y gestión equivocada desde mi punto de vista como ciudadano. Mi pensamiento como ciudadano es que hemos partido de la intelectualidad y la teoría para crear la norma. ¿Y con qué nos encontramos? Con que muchas veces la teoría y la práctica no conjugan. Y les voy a poner un ejemplo. El Código de Proceso Penal en Panamá ha confundido oralidad con verbalización. Porque confundimos la teoría con la práctica. Y así hay muchos ejemplos. Y en realidad el proceso es un manual o es una fábrica de decisiones. Un tribunal es una fábrica de decisiones. Y en una fábrica, los ingenieros industriales lo que hacen es evaluar, observar cómo está desarrollándose el proceso. ¿Saben para qué? Para hacerlo perfectible, para mejorarlo. ¿Y de qué les estoy hablando? De que tenemos que abandonar el sentido del forastero, en donde los jueces y abogados hemos generado un sentido de pertenencia inapropiado y en donde nadie que no sea de la disciplina jurídica puede opinar en el diseño de un proceso. Y nos equivocamos, porque no lo sabemos todo, aunque creamos que somos todólogos. Tenemos que utilizar la interdisciplinariedad. ¿Y qué significa eso? Pues bien, cuando yo entiendo la operación que se da en un proceso judicial, cuando la entiendo y ubico dónde están los cuellos de botella, dónde están las dificultades para que el flujo del proceso avance, entonces construyo una mejor operación. Y cuando estoy seguro que esa operación es mejor, elevo la operación a la categoría de norma, pero no al revés. Lo hemos hecho mal. Al revés, quiero decir, una metodología al revés. El resultado no ha sido el mejor, por lo menos lo que estamos viendo, porque la justicia sigue sin validez del sujeto y el objeto que es el ciudadano. Bien, entonces, ese es el mecanismo y la metodología que hemos utilizado para diseñar esta política pública. Entender dónde están las dificultades y entonces hacer normas. Por supuesto, no es una guía de sabios y tampoco somos innovadores, nos hemos copiado, pero copiado bien de las lecciones aprendidas, de lo que otros países ya han avanzado, de los errores que ya han descubierto, de lo que ya no funciona tan bien como se pensaba que iba a funcionar. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar del qué. Y lo primero es que el qué parte de la constitucionalización del proceso. El artículo 215 de la Constitución dice que las normas procesales no son un fin por sí mismas, sino un medio para materializar el derecho sustancial. Era lo que decía Oscar von Bülow, ¿no? El derecho material, el derecho sustancial se materializa siempre que usted pase por un proceso judicial. Mientras tanto es una cosa abstracta ahí. Bien, la constitucionalización significa que nosotros tenemos que extraer en ese diseño de política pública simplificación de las normas,
del proceso, la gratuidad y la efectividad, ¿no? Y en base a ese principio de constitucionalización se ha intentado construir esta política pública. Algunas novedades que les quiero mencionar, un repaso rápido, porque en realidad en los minutos que hacen falta, que creo que son como 10 todavía, ¿verdad? 11 en realidad, quiero introducir el tema de la oralidad, que es el tema central de los expertos. Fíjense, lo primero, medidas cautelares. Nosotros concebimos que las medidas cautelares son demasiado liberales y son un incentivo perverso para que haya más litigiosidad. ¿Por qué? Porque las partes y los abogados en realidad no les importa mucho el final del proceso, sino secuestrar a la contraparte y tratar de que con eso lo voy a aflojar para llegar a un arreglo que me convenga. Entonces, en Panamá, no sé en sus países, pero en Panamá usted solamente le tiene que decir al juez, voy a demandar, póngame una fianza. Eso es todo. Perfecto. Y con eso le secuestran los dineros del banco con que usted iba a pagarle a 300 empleados el día siguiente. ¿Ok? Y eso sigue con su vida propia. Por lo tanto, ahora introducimos simplemente la posibilidad de que el juez, sin que haga un prejuicio de fondo, por lo menos se entere, oiga, usted va a presentar ese secuestro y más o menos de qué es su demanda, déjeme entender, porque después me presentan unas necedades. Y eso colapsa el sistema judicial. Muy bien, notificaciones, el concepto de notificación personal, que era casar con Z a la persona y entregarle la demanda y notifíquese. Y si usted va a la oficina, nunca está la parte, no, yo creo, hemos pensado que la notificación sigue siendo personal, pero en el tribunal. Usted lo que hace es que convoca a la persona a través de un citatorio y la persona cívicamente, responsablemente, en respeto al sistema de justicia, tiene que concurrir en 10 días. Y si no concurre, el proceso va a continuar con la defensa que le va a procurar el sistema, con un defensor que va a procurarle el sistema, pero usted no va a atrasar y a irrespetar el sistema de justicia porque va a jugar la pacheca, pues, va a ser extraordinariamente hábil. Sigamos, una oficina de gestión, hay una cosa que está estudiada, cuando se da el nuevo modelo de gestión de oralidad se necesitan más jueces que personal de apoyo, o sea que se va a establecer una oficina judicial de apoyo para una serie de actividades. Bien, estandarización de los procedimientos, el Código Judicial ahora mismo tiene como 7 procedimientos distintos, con reglas distintas, con términos distintos y todavía uno no se los termina de aprender y de estudiar. Entonces, ¿por qué? No importa la materia, debemos tener el mismo modelo de gestión para hacer esa argumentación jurídica que lleve a la decisión. Otro tema es, se refuerza el principio dispositivo de las partes. Ayer escuchaba al exmagistrado del Tribunal Electoral hablando sobre el principio acusatorio. En realidad es el principio adversarial, ¿no? Hemos intentado en esta política pública que realmente prime el principio adversarial, con lo cual las pruebas de oficio casi que están eliminadas, El juez no va a practicar pruebas de oficio. Las partes tienen que, en su dialéctica en igualdad de condiciones, presentarse sus pruebas. Otro tema también innovador por lo menos para la ley panameña, para lo que teníamos antes, era se establece, como en Colombia, término máximo de un año, primera etapa, primera instancia, 6 meses para la apelación. Efectivamente, esto va a requerir que nosotros dotemos al juez de toda la logística para que él pueda cumplir con esos tiempos y además monitorear, acompañar, darle seguimiento, porque cuando
logremos determinar que se ha superado la capacidad de respuesta de un tribunal en ese año, tenemos que inmediatamente abrir otro despacho para desahogar y mantener el control de esas válvulas, ¿no? Y que no nos pase como ahora. En una línea de tiempo, el ideal de tiempo del Código Judicial, que era 286 días, se ha convertido casi en 900 días en la práctica. O sea, que nos ha superado 3 veces lo que era el tiempo ideal. Ahora, ¿cómo podemos solucionar eso? Abriendo 3 veces más despacho. Eso es una posibilidad, pero no es posible. Es posible, pero es poco probable. Por lo tanto, entonces hay que apostar a otro tipo de medidas como el cambio de gestión, el cambio del modelo de gestión. Otro tema que se introduce el Discovery. El Discovery no es una prueba. No puedo hablarles por el tiempo de lo que es el Discovery ahora. Solamente decirles que es una figura de gestión probatoria del derecho anglosajón. No es un medio de prueba. Es una manera de gestionar la prueba. Ahí se los dejo y apelo a su espíritu investigativo. Se introduce la posibilidad de hacer el fallo en la propia audiencia si el juez, la oralidad propende a la concentración y a la verdadera inmediación. Y créanme que el juez que participa en este modelo de gestión está preparado en los casos que no son complejos, que son muchos, poder inmediatamente tomar la decisión, avanzarla. En materia de casación, se han mantenido las mismas causales de casación. Por razones de transparencia, lo que hemos hecho es ordenar, reeditar la normativa y algo innovador. Hicimos un repaso de toda la jurisprudencia de lo que la Sala Civil había desarrollado como los presupuestos que hay que llenar para esa argumentación del recurso, y lo hemos normatizado. O sea, ya no está en la jurisprudencia, ahora es norma recogida, ahora es más transparencia y más seguridad jurídica, porque siempre los abogados se quejan de que los ininteligibles somos nosotros cuando decidimos si se admite o no se admite una casación. Y así introducimos algo, operativamente, entendiendo la operación. Habían 2 etapas, admisión y fondo. La primera etapa de admisión, discusiones entre los 3 magistrados de 8 meses para ver si se admitía o no. Luego que se admitía, vamos a entrar al fondo. Ah, no, bueno, ¿por qué no hacemos algo? El que admite, que es el magistrado oponente, que ahí mismito, si considera que se admite, haga la resolución con los 2 contenidos. Y nosotros, en vez de estar 2 años en 2 etapas, lo vamos a hacer en una sola etapa. Bien, rápidamente en los últimos 5 minutos. ¿Sí? Ok, muy bien. A ver, de oralidad. Quiero repetir, oralidad no es verbalización. Oralidad es un método de gestionar dentro de un proceso judicial, que consiste en utilizar audiencias estratégicamente. Ahora no es que vamos a convertir entonces a todo el proceso en una audiencia. No, de hecho eso pudiera ser peor si todo lo vamos a decidir a través de audiencia. De eso nos van a hablar los expertos y las experiencias que tienen en sus países. Se trata de concentrar en un mismo acto muchas discusiones. Por ejemplo, cuando usted presenta una demanda, inmediatamente vienen los incidentes, vienen no sé cuántas discusiones, 4, 5, 7 cuadernillos aparte, todos con su identidad propia, que no permiten que avance la causa principal. Perfecto. Nadie está diciendo que el usuario de la justicia no puede incidentar. Lo que estamos diciendo, vamos a decidirlo todo en un mismo acto. Lo que nos cuesta 8 o 1 año decidir esas 7 cosas, vamos a decidirlo en una mañana. Bien, de eso se trata. Y la inmediación del juez. Miren, en la práctica, la escrituralidad, estoy describiendo, no estoy criticando, porque en verdad la carga de trabajo es demasiada. Los jueces realmente comienzan a compenetrarse con el contenido del proceso cuando van a fallar. No tienen tanto tiempo para compenetrarse con todo el contenido del proceso y la contextualidad antes. Este método les permite al juez poder enterarse desde el principio hasta el final. Y por eso es que pueden estar incluso en disposición de avanzar el sentido del fallo en la audiencia.
El otro tema que les quiero mencionar para ir terminando. A ver, antes de entrar en la corte, yo practicaba arbitraje. Y el arbitraje tiene una filosofía en que los árbitros tenemos que hacer efectivo el laudo, es decir, ¿qué es lo que nos pide las partes en conflicto? Denme la decisión a través del laudo. Y mucho de lo que se está presentando aquí ya ha sido practicado allí o en la Justicia Marítima de Panamá o en la Justicia de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. El juez tiene 4 facetas y por eso yo les pido a la intelectualidad del derecho procesal que hagamos un alto. Seamos procesalistas y no procesalosaurios. Porque van a venir entonces los debates de lo que tiene que hacer un juez en el proceso. Si el juez es un convidado de piedra, sobrino de Job, estatua de sal, que tiene que coger su esquina y no participar en nada, ni siquiera se le puede escuchar la voz, en base a un concepto de imparcialidad, o el juez realmente debe tener otro tipo de actividad. En una audiencia, el juez, por supuesto, es una autoridad porque toma decisiones. Pero el juez también es un facilitador porque debe facilitar acuerdo entre las partes. ¿Qué acuerdos? Pónganse de acuerdo en las pruebas que vamos a practicar y cómo las vamos a practicar. Pónganse de acuerdo en incluso el proceso. ¿Qué cosas creen ustedes que se pueden suprimir? ¿Creen ustedes que tenemos que ir a la audiencia final o esto es un tema de derecho que lo puedo decidir de otra manera, sin más audiencia? Pónganse de acuerdo para ver si no tenemos que seguir, concíliense. Es un facilitador. Y para hacerlo, tiene que ser un comunicador. Tiene que comunicarse. En la escrituralidad, si acaso le conocemos las caras a los jueces, nos conocen las caras. No nos conocen ni siquiera el tono de la voz. Y los jueces en el sistema hay una aprensión a hablar. Por lo tanto, por supuesto que esto necesita de habilidades de argumentación oral. Y también de habilidades para controlar y administrar el proceso. Para que no se convierta en una suerte de líricas y de que ahí van a hablar lo que quieran, pues los abogados nos gusta hablar. Nos gusta hablar. Entonces, el juez tiene que tener la capacidad para administrar y ordenar y decir, no, mire, vamos a lo concreto. El juez también es un instructor, pero no instructor en el sentido peyorativo de que es el Ministerio Público y de que esto es... No, instructor porque es el que dirige el proceso y le va dando curso y va avanzando. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los retos y estrategias que debemos ahora en la implementación para finalizar tener que hacer? En primer lugar, el acompañamiento. El 70% de todos los proyectos en las organizaciones de grandes cambios fracasa. Y está estudiado. Y fracasa por falta de acompañamiento y seguimiento. Usted no puede hacer un proyecto y decirle, bueno, vayan, siga eso por inercia. Usted tiene que acompañarlo. Y el acompañamiento es muchas cosas. El acompañamiento es dotarlos de los recursos suficientes y pertinentes para que el juez pueda cumplir con este anhelo de política pública. Luego tenemos, y esto es imprescindible, y es el mayor desafío, el cambio cultural. Gestión de cambio. Tenemos que cambiar, los operadores de justicia tenemos que cambiar el chip. Es otra cosa, distinta. Y tenemos que estar abiertos al cambio, por supuesto. Por supuesto, la oralidad debe ir acompañada necesariamente de la introducción de TIC, de tecnologías, de la información y la comunicación. Usted tiene que grabar. Mire, paréntesis, el profesor Jorge Fábrega Ponce, desde el que estaba en los albores de la construcción del Código Judicial, consignó en su memoria que no se había introducido la oralidad
porque no estábamos preparados en la década de los 70 con las herramientas para que la oralidad fuera eficiente. Por supuesto, no había computadoras, no se grababan las audiencias, no había video, eso está superado. Tenemos que utilizarlas. Reorganizar la composición del talento humano dentro de los tribunales. Como les dije, vamos a necesitar más jueces que personal de apoyo. Y las universidades no pueden seguir dando derecho romano en 2 años o 1 año. Sí, es importante la historiografía, pero necesitamos que los nuevos abogados tengan habilidades y competencias en argumentación jurídica, en argumentación oral, en oralidad, en una serie de destrezas que son necesarias en el siglo XXI. Muchas gracias por su atención.